Bienvenidos, soy el docente Jorge Reyes y continuando con el estudio de la cinemática, en esta oportunidad veremos lo que son las cantidades cinemáticas que me describen a mí el movimiento de los cuerpos. En esta oportunidad pues veremos dos de esas cantidades como son la posición y el desplazamiento. Es decir, para poder nosotros determinar si un cuerpo se ha movido, pues yo debo conocer cuál es su posición inicial y compararlo con la posición final. En ese caso diremos que ha ocurrido un desplazamiento. Veamos entonces los videos que les presento a continuación. Buenos días. En el día de hoy vamos a continuar con el tema de la física mecánica. En este caso pues vamos a entrar a ver el tema de lo que es la cinemática. Ya decíamos que la cinemática pues es la parte de la física mecánica que describe el movimiento de los cuerpos, es decir, me dice cómo es que se mueve el cuerpo, en este caso sin importar su masa, ni su tamaño, ni su forma. Es decir, aquí vamos a considerar a los cuerpos como si fuera una partícula, es otro concepto que ya habíamos visto. La cinemática, para explicar ese movimiento, para describir ese movimiento, pues utiliza una serie de cantidades que es lo que vamos a denominar nosotros las cantidades cinemáticas. Entre las cantidades cinemáticas pues tenemos nosotros que el primer aspecto que tenemos que saber si un cuerpo se mueve y cómo se mueve, pues lo primero que tenemos que saber es dónde se encuentra ese cuerpo. Nosotros no podemos decir algo se movió o no se movió si no sabemos dónde estaba. Entonces la primera cantidad cinemática que me va a describir es la posición de un cuerpo. Esa posición de un cuerpo también la vamos a representar aquí con la letra L minúscula con una flechita encima, es decir, es una cantidad vectorial. Para decir dónde se encuentra un cuerpo, yo no basta con decir un cuerpo está a 2 metros, a 1 metro, o a 100 metros, o a tantos kilómetros. Es decir, tengo que dar una dirección. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el cuerpo? Mire, allá. Es decir, hay una dirección que especificar. ¿Por qué? Porque a 2 metros se puede encontrar allá este cuerpo, como se puede encontrar aquel otro, como se puede encontrar aquel otro. No basta decir la distancia, falta decir también la orientación. Eso lo convierte pues en una cantidad vectorial. Fíjese aquí, si mi mano fuera el eje positivo de las X, yo para dar la ubicación de un cuerpo que está por allá, pues yo muevo este ángulo, la posición, y allá se va a encontrar el cuerpo, a un determinado ángulo y a una determinada distancia. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es la posición? Pues simplemente es la ubicación de un cuerpo respecto a un punto de referencia. Y en esto es muy importante tener muy claro, debo decir el punto de referencia con respecto a la cual estamos midiendo la posición de un cuerpo. Porque una persona puede decir, no, mire, ese cuerpo se encuentra a 2 metros. La otra puede decir, no, se encuentra a 5 metros. Y yo puedo decir, no, mire, se encuentra a tanto. Cada uno va a dar una posición. Pero si todos tenemos un mismo punto de referencia, pues la posición va a ser una sola. Entonces lo primero que debemos especificar para dar la posición de un cuerpo, para su ubicación, es conocer un punto de referencia. En este caso, pues usted sabe que ya hemos utilizado algunos sistemas de referencias, entre eso pues el sistema de referencia cartesiano, René Descartes, que fue el que lo propuso, en la cual son 3 ejes mutuamente perpendiculares entre sí, X, Y y Z, el eje positivo de las X, el eje negativo de las X, positivo de la Y, negativo de la Y. Esos 3 ejes pues son los que nosotros vamos a utilizar para dar la ubicación de un cuerpo, para dar su posición, y de ahí las demás cantidades, de ahí de esta posición
luego vamos a ir el desplazamiento, la velocidad y aceleración, que son las otras cantidades cinemáticas. Todas van a estar referidos a un sistema de referencia. En este caso estamos asumiendo el sistema de referencia cartesiano. La mayoría de las cantidades que nosotros vamos a trabajar, como no nos interesa el tamaño ni la forma del cuerpo, pues vamos a trabajar o en una sola dimensión, movimiento unidimensional, o al máximo en 2 dimensiones. Eso no quiere decir que el movimiento no sea en todas las dimensiones, pero para cuestiones de cálculo, pues nosotros con 2 dimensiones nos basta para describir el movimiento de los cuerpos. Entonces ya no vamos a hablar del sistema cartesiano total, sino el plano cartesiano o la línea real o la línea cartesiana. Entonces vamos a trabajar en un sistema de un plano cartesiano. Y recuerda que cuando vimos en vectores, en el plano cartesiano, en este caso la posición es un vector, pues falta con dar este ángulo de orientación, el ángulo de orientación, pero que si estamos trabajando en el espacio cartesiano, para un vector tendríamos que dar 3 vectores, ¿no es cierto? El ángulo alfa, el ángulo b y el ángulo gamma, que son los ángulos directores o cosenos directores. No recuerden nuevamente vectores, aquí importantísimo. Todo lo que es la cinemática es el manejo de los conceptos de vectores que hemos visto. Vectores en el espacio tenemos que hablar de 3 ángulos directores, y aquí en el plano cartesiano pues solamente con un solo ángulo nos basta. También existen otros sistemas de referencia, es importante nombrarlo porque también los vamos a trabajar. Yo lo voy a ver ahorita aquí de una manera bastante rápida, pero ustedes lo van a profundizar, que son los sistemas de referencia histoterrestre, también denominado sistema de coordenadas geográficas. Este sistema es un sistema de coordenadas angulares, esféricas, cuyo centro es el centro de la Tierra. A partir de ahí nosotros medimos unos ángulos con respecto a 2 líneas de referencia, que es el ecuador. Entonces desde el centro de la Tierra se lanza un ángulo y vamos midiendo otro ángulo con respecto a la línea ecuatorial, y eso me va dando unas líneas paralelas a esa línea del ecuador, que también se denominan los paralelos. Paralelo, paralelo y paralelo. Entonces la Tierra se va a dividir en varios paralelos: paralelo 30 grados, 60 grados, 90 grados vendría a ser el paralelo del polo norte, o menos 30 grados, menos 60 y menos 90 grados el paralelo hacia el polo sur. Y la Tierra se divide entonces en 2 hemisferios: el hemisferio norte y el hemisferio sur. Ya, si nosotros tenemos aquí el globo terráqueo, lo podemos dividir aquí así. Aquí tenemos nosotros la línea ecuatorial, que es el ecuador. Entonces tenemos nosotros el hemisferio sur y el hemisferio norte, ¿cierto? Aquí sería el norte, el hemisferio sur, tomando el globo terráqueo en 2 hemisferios, el norte y el sur, que están siempre medidos con respecto al ecuador y denominan los paralelos. ¿Listo? Esa referencia se denomina la latitud. Y lo vamos a hablar con la letra griega phi, ¿cierto? Latitud. Otro punto de referencia es que se toma como una línea, en este caso el globo terráqueo se va a dividir, este es el polo norte visto aquí desde encima, entonces lo vamos a dividir en lo que se llaman los hemisferios, o una línea que me divide el globo terráqueo otra vez en 2, izquierda y de derecha. ¿Listo? Y a partir de esa línea tomada como punto de referencia, y en este caso el punto de referencia es el meridiano de Greenwich. Es una línea que pasa por el laboratorio astronómico en la ciudad de
Greenwich en Londres, el laboratorio de Greenwich en Londres, y a partir de ella se divide entonces el globo terráqueo en líneas paralelas a esa, que van de entonces el punto de referencia Greenwich, entonces vendría 30, 60, 90, 180 grados, o menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, 150, menos 180 grados, y divide entonces el globo terráqueo, lo va a dividir en dos hemisferios, el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. Aquí con respecto a este punto, entonces nosotros tomando como punto de referencia y Greenwich, entonces vienen los llamados meridianos. Ese también es un ángulo medido desde el centro de la Tierra que se denomina la longitud. Lo mismo con la letra griega, lambda. ¿Ya? Entonces, meridiano oriental, hemisferio occidental y el hemisferio occidental. ¿Listo? Otro derivado de este sistema de referencia, entonces ya para la parte de la superficie de la Tierra viene otro sistema de referencia de coordenadas terrestres, que este es el sistema asociado a un sistema de coordenadas cartesianos, que es que a partir de este nosotros tenemos un sistema de coordenadas norte, sur, ¿cierto? Norte, sur, este, oeste. Este aquí, por donde nosotros vemos que sale el sol, ¿listo? Entonces quiere decir que a mano izquierda vamos a tener nosotros el norte. Aquí sería por donde aparece el sol no sale, aquí por este punto, ¿listo? Y viene ese sistema de referencia, también de los llamados puntos cardinales. Aquí, entonces viene norte, sur, este, oeste, y está asociado aquí también a esto, ¿listo? Y asociado a esto es como se dan las orientaciones, por ejemplo, en las ciudades. Las ciudades, entonces aquí, las calles van a correr de este a oeste, las calles van de este a oeste, y las carreras van de norte a sur. Entonces se divide la superficie de la Tierra también, tomando como un punto de referencia, por ejemplo, en Bucaramanga, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, que es allá los cerros orientales, y hacia el oeste de la calle hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces vienen calles y carreras. Y en el caso, por ejemplo, también van a existir las diagonales. Una diagonal sería entonces aquella que une, que sería una diagonal, une dos carreras, y una transversal la que une dos calles. Ese sistema de referencia de los puntos cardenales también es importante y lo vamos a trabajar como vamos a trabajar el sistema de coordenadas terrestres. ¿Listo? Por ejemplo, acá si nosotros tenemos aquí nuestro plano cartesiano, y yo tengo aquí este punto, ¿listo? Este punto que tengo ahí, yo lo puedo representar por 1, 2, 3, 4, una posición 4, 2, ¿listo? Esta es la ubicación, pero en forma vectorial, este punto, yo lo puedo decir también mediante esta flechita, ¿no es cierto? Esta es la posición de este punto. La voy a llamar R. Vamos a llamar R1. La primera, R1. ¿Cuál es la posición R1? En forma vectorial, R1 va a ser igual punto 4,2, como un par ordenado. ¿Listo? Pero este vector R1 también lo puedo escribir en forma de vectores unitarios, es decir, va a ser igual a, aquí, esto y esto, ¿no es cierto? Va a ser igual a 4i 2j, 4i más 2j. Esta es la otra manera de dar la posición de este cuerpo aquí, que está aquí sobre este plano. ¿Ya? Vamos a poner que esto sea una
cancha de fútbol, aquí, este punto está ubicado aquí, y este es el punto que tomé como referencia. El punto de referencia puede ser cualquier cosa, ¿ya? Pero hay que definirlo. Si yo no lo defino, no, cualquier otro puede definir otro punto y dar cualquier otra dirección. Este vector, recuerde que yo lo puedo expresar también en coordenadas polares, es decir, recuerde, las coordenadas polares estarían dadas en la forma de magnitud y dirección. Y aquí pues ustedes trabajaríamos lo que es, recuerde que esta magnitud a través del teorema de Pitágoras, y utilizamos las funciones trigonométricas. Si yo utilizo aquí fíjese que aquí hay un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Aquí vamos a llamar este ángulo teta. Entonces magnitud de R1 va a ser igual a la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. 4 al cuadrado más 2 elevado al cuadrado sería igual a la raíz 4 por 4, 16 más 4, raíz de 20. Y este ángulo que está aquí, aplico la función tangente, va a ser igual al lado opuesto, 2 sobre 4, daría 0,5, y el ángulo teta va a ser igual tangente a la menos 1 de 0,5, tangente a la menos 1, que es aproximadamente 26,6 grados. Por lo tanto, aquí R1 yo lo puedo expresar como esto raíz de 20 por 26,6 grados. Bueno, aquí me faltaría pues especificar las unidades, kilómetros, metros, lo que sea. Las unidades de posición son unidades de longitud, centímetros, pulgadas, kilómetros, millas, dependiendo del sistema de medición que estemos utilizando. ¿Listo? Aquí vamos a ver otro concepto ahora. El cuerpo se encontraba inicialmente aquí en este punto, dado por este vector o dado por este par ordenado o dado de esta manera. Esta misma posición la estamos dando en forma vectorial de las tres maneras. Pero ahora, ¿qué pasa si este cuerpo pasa a otra posición? Es decir, por ejemplo, llega aquí a este punto. ¿Listo? Si él va a llegar a este punto, quiere decir que con respecto a esta misma posición, este mismo punto de referencia, que lo podemos llamar el punto 0, 0, con respecto a ese mismo punto de referencia, ahora va a salir una nueva posición que la vamos a llamar la posición R2, o le puedo decir R inicial, R final, pero él estaba aquí y ahora apareció en esta otra nueva posición. Aparece entonces un cambio en la posición. ¿Qué es un cambio en la posición? Es una nueva cantidad cinemática que se llama desplazamiento. ¿Y qué es el desplazamiento? Es el cambio de posición de un cuerpo. El cambio. Recuerde, cambio, ¿qué es un cambio? Un cambio es un fenómeno, ¿no? Pero un cambio, ¿cómo lo mido? Pues la posición final menos la posición inicial, porque es un cambio de posición. Es el delta, ¿no es cierto? A ese desplazamiento lo voy a llamar con la letra D minúscula con una flechita encima para denotar que también es una cantidad vectorial. Vamos a hacer aquí una... Es decir, que el desplazamiento va a ser el cambio de posición. Estaba aquí, llegó acá.
va a ser la posición, ¿cuál es la final? R2 menos R1. Fíjese que es una diferencia de dos vectores. Recordemos aquí lo siguiente: cuando nosotros teníamos dos vectores aquí conectados por la colita, ¿cierto? Si nosotros construíamos a partir de ellos un paralelogramo, por el método del paralelogramo, esta diagonal del paralelogramo, esta diagonal del paralelogramo, ¿qué me representa? Esta va a ser igual a R1 más R2. Esta diagonal principal de este paralelogramo me representa la suma de estos dos vectores. Pero a mí no me interesa la suma, me interesa, mire, la diferencia. Y entonces aquí nos damos cuenta que la diferencia entre estos dos vectores va a ser esta diagonal. ¿Sí está claro? Esta diagonal de este paralelogramo es esta diferencia. ¿Y cómo se va a llamar esta diferencia? El desplazamiento. ¿Listo? El desplazamiento. Visto de otra manera, vamos a borrarlo aquí. Vamos a borrar esta partecita. Visto de otra manera, el cuerpo se encontraba aquí, ¿no es cierto? ¿Y hacia dónde se desplazó? Hacia este otro punto. Él estaba aquí, se movió hasta acá. Pero fíjese que para moverse hacia ese punto, él dio una dirección. Él está aquí ubicado, vamos a poner aquí nuestro sistema de referencia. Él se mueve este ángulo, ¿cierto? Coge aquí y se viene ¿para dónde? Para acá. ¿Cuánto? Una determinada cantidad de metros, o de centímetros, o de kilómetros. Pero se mueve a un ángulo de orientación y va ¿para dónde? Para allá. Él no cogió en esa dirección, ni en esa, ni en esa, solamente en esta dirección, para ir desde este punto hasta este punto. ¿Listo? Hacer la resta entre estos dos vectores. Entonces, ¿yo cómo voy a calcular el desplazamiento? Pues simplemente restando estos dos vectores. Fíjese que aquí el vector R2, este vector R2 va a ser igual, mira que aquí es menos 2 y 1, 2, 3, 4 más 5J, ¿listo? Este es el vector R2 y este es el vector R1. Luego el desplazamiento va a ser igual a R2 menos R1, pero R2 es menos 2i más 5J menos R1, que es 4i más 2J. ¿Listo? Rompo aquí este paréntesis. Menos por más da menos y menos por más da menos. Quedaría que va a ser igual a menos 2i más 5J menos 4i menos 2J. Ahora esto i con i y este con este, ¿no es cierto? Va a ser igual a menos 2i menos 4i más 5j menos 2j. El desplazamiento va a ser, esto va a ser menos 6i más 3j. Desplazamiento. Este es el desplazamiento en forma vectorial. ¿Por qué lo estoy haciendo así, utilizando vectores unitarios? Vuelvo y les recuerdo, todas las operaciones entre vectores trabajan en forma de vectores unitarios. Y después, ¿qué hago? Pues lo paso a su forma polar. ¿Listo? Entonces tengo el vector desplazamiento. Aquí vamos a notar lo siguiente. ¿Qué es este menos 6? Fíjense que él estaba aquí, ¿no es cierto? Es como si, cuando él se movió hacia acá, es como si él hubiera hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire, menos 6.
¿Listo? Menos 6. ¿Qué significa el signo menos? Menos significa que va en sentido negativo. ¿Listo? Menos 6 en la dirección Y. Y 3, mire, 1, 2, 3 en la dirección J. Es decir, que este desplazamiento que está acá, yo lo puedo tomar como en forma vectorial, menos 6i, 3j. ¿Listo? Menos 6i, 3j. O también yo debo darlo en forma de polar. Tendríamos que hallar cuánto vale esta magnitud, cuánto vale esto. Pero antes de entrar a eso, bueno, voy a hacerlo de una vez aquí. Vamos a expresar en forma, es decir, cuánto vale esta cantidad, esta longitud. Para allá esa longitud, mire que aquí esto es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Por lo tanto, la magnitud de ese vector de desplazamiento va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado. Aquí no metan este signo menos acá, no es necesario. Más 3 al cuadrado va a ser 6 por 6, 36, 9, 45, raíz de 45. La raíz de 45 vale 6,7. Y este ángulo, primero tengo que hallar este pequeñito, ¿no es cierto? La tangente de teta, o llamémoslo alfa para cambiar de ángulo, va a ser igual al lado opuesto, que sería 3 sobre esto que vale 6, esto que vale negativo. Entonces alfa va a ser tangente menos 1, en este caso de menos 0,5, ¿cierto? Y alfa me va a dar igual a 143,4 grados. Aquí hallo este ángulo pequeñito y cojo 180 y le resto este pequeñito para que me dé este, que es el que estoy acá. Entonces el desplazamiento va a ser igual 6,7, 143,4 grados. ¿Listo? Este desplazamiento. Ahora, ojo con el concepto que vamos a ver ahora, y es lo siguiente. Este cuerpo puede haberse venido de aquí hasta aquí, así en esta línea recta, pero él también pudo haber, estamos suponiendo que esto es la superficie, por ejemplo, de una cancha de fútbol, ¿no es cierto? Vamos a borrar aquí esto para que entenderlo un poquitico mejor. Es decir, él para llegar de este punto puede venirse aquí así en línea recta, llegó hasta acá, pero él también pudo haber hecho esto, dar todo este recorrido, incluso venirse a dar una vueltota por aquí bien grande y llegar acá, o venirse a hacer esto y llegar acá. El desplazamiento es el mismo, porque estaba en esta posición, llegó a esta posición. Solo que en esta pues hizo este recorrido diferente, hizo esto y llegó a este punto. Hizo un recorrido diferente, pero el desplazamiento es el mismo. Eso es como si esto fuera Bucaramanga y esto fuera Bogotá. Aquí de Bucaramanga a Bogotá hay una distancia así en línea recta de 400 kilómetros, pero para ir de Bucaramanga a Bogotá pues tendrán que haber una cantidad de curvas y llegar allá. ¿Cuánto se desplazó? De Bucaramanga a Bogotá. ¿Y cuánto es de Bogotá a Bucaramanga? Pues lo mismo, pero en sentido contrario, signo negativo, desplazamiento en este sentido. Esto que tenemos aquí es la trayectoria que el cuerpo sigue. Esa es la trayectoria. Y esta longitud de esta trayectoria, la longitud de la trayectoria, es lo que se conoce como la distancia recorrida.
Entonces no confundir distancia recorrida, que es esta longitud de esa trayectoria, con desplazamiento. Desplazamiento inicial hasta el final. Es más, mire, lo siguiente, si él en este está a punto y viene y hace toda esta cuestión y regresa aquí, ¿cuánto se desplazó? Nada, no se desplazó, llegó al mismo punto. Lo que hizo fue recorrer una gran distancia y volvió al mismo punto. Yo estoy aquí en mi casa, me voy, le doy la vuelta hasta el centro, vuelvo y me llego aquí a mi casa. ¿Cuánto me desplacé? Nada. Lo que hice fue hacer una distancia recorrida. Entonces, por ahora no. La distancia recorrida es un escalar que lo vamos a conocer nosotros con la letra S minúscula, sin la flechita encima, porque es un escalar. Mientras que el desplazamiento sí es una cantidad vectorial. Esas dos cantidades que acabamos de ver, posición y el cambio de posición, o sea el desplazamiento, son muy importantes para el concepto que viene ahora, que es velocidad. Y ahí vamos a distinguir varios tipos de velocidad: velocidad instantánea, velocidad media, promedio, velocidad, lo mismo que aceleración, etc. Son las cantidades cinemáticas. Por ahora vamos a ver estas dos y ya en el otro video les explico las otras dos cantidades cinemáticas. En resumen, veamos los siguientes conceptos. Primero que todo, para poder describir el movimiento, yo debo considerar lo que es un marco de referencia. Es decir, debo elegir un punto físico del espacio considerado fijo, de la cual yo puedo referir todas las posiciones. Es decir, ese punto debe ser igual para todas las posiciones de todos los cuerpos. No puede ser estarlo cambiando. En la práctica se puede utilizar cuerpos físicos como marcos de referencia, por ejemplo, el suelo, una mesa, un auto, yo mismo, por ejemplo, la Tierra, para estar referido a unos sistemas ya más grandes. En la Tierra pues estamos todos, y ese sería nuestro marco de referencia. Podemos identificar ese marco de referencia, pero más que todo debemos, a partir de ese punto o marco de referencia, nosotros debemos trazar un sistema de coordenadas para poder ubicar a todos los cuerpos dentro de ese sistema. En este caso, generalmente el sistema de coordenadas más utilizado es el sistema de coordenadas cartesiano, que son tres planos mutuamente perpendiculares entre sí, ¿ya? O también el sistema de coordenadas terrestres o el sistema de coordenadas polares, coordenadas esféricas. De ahí se derivan los planos cartesianos o de las coordenadas terrestres. Por ejemplo, nosotros tenemos, en el caso de la superficie terrestre, pues lo que son las el norte, sur, este, oeste, que también son ortogonales. Eso nos sirve para nosotros ubicar, por ejemplo, en el espacio cualquier cuerpo, ¿cierto? Una vez nosotros tengamos un sistema de referencia, un marco de referencia, un sistema de coordenadas, nosotros podemos dar la posición de un cuerpo. La posición de un cuerpo es una cantidad vectorial, es decir, no basta con decir a qué distancia se encuentra ese cuerpo, sino debemos decir en qué dirección se encuentra. Recuerden que las cantidades vectoriales yo las puedo representar de tres maneras. Las puedo representar en su forma polar, es decir, como una magnitud con dirección, o en sus componentes rectangulares, para la cual yo utilizo entonces lo que son los vectores unitarios. Pues aquí tenemos los dos tipos de representación y ustedes ya saben cómo pasar de la forma polar a la forma de componentes rectangulares, utilizando el teorema de Pitágoras y utilizando las funciones trigonométricas, o de pasar de componentes rectangulares a la forma de polar. Eso es importante que lo repasen. La posición de un cuerpo entonces es la ubicación de un cuerpo con respecto a un marco de referencia.
repasaremos por favor todos los conceptos que hemos visto sobre cantidades vectoriales, porque aquí los van a aplicar. El otro concepto que vimos acá en los videos es el concepto de desplazamiento. Desplazamiento también es una cantidad vectorial, es decir, hay un desplazamiento en la cual se recorre una distancia, pero hay que decir en qué dirección se hace ese recorrido. Nosotros definimos el desplazamiento como el cambio de posición, es decir, tiene que ver con la condición final con respecto a la condición inicial. Aquí pues le muestro cómo podemos calcular nosotros entonces el desplazamiento. Al ser un cambio de posición va a ser la diferencia o resta entre dos vectores, el vector posición final menos el vector posición inicial, que lo podemos representar mediante el vector desplazamiento. Recuerde cuando vimos el método del paralelogramo, entonces viene a ser la diagonal que une la punta de los dos vectores. Al ser una cantidad vectorial la podemos también representar en su forma de vectores unitarios o en forma también polar. Y ya saben lo mismo que el vector posición, cómo se hace el paso de una forma a la otra. Y los otros conceptos que vimos, el concepto de trayectoria, que es la línea que determina las sucesivas posiciones del cuerpo en el transcurso de su movimiento. Y el espacio recorrido pues es la longitud de esa trayectoria. Aquí en el gráfico de abajo lo podemos observar. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que tomen sus apuntes respectivos, profundicemos un poco más en los conceptos y hacer ejercicios, el taller que les voy a dejar. Los dejo entonces con esta frase de Platón, que es muy pertinente. Un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre.